Debemos de entender que en el sistema político están inmersos y relacionados diversos factores. Y esto, dentro de ellos, bueno, ya sabemos que el régimen político va a tener relación con las instituciones. Propiamente me refiero a instituciones de naturaleza política o de factores de poder. Y por lo tanto, hay que entender que las diversas relaciones que pueden surgir entre el sistema, bueno, entre el régimen y las instituciones son de naturaleza interdependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que estos factores de poder, factores reales de poder, van a tener una estrecha relación. Por lo tanto, debemos de entender que el régimen político es un subsistema constituido por un conjunto de instituciones políticas dentro de un sistema social. Es decir, el régimen político a su vez se conforma por una serie de instituciones políticas. Y la interrelación que hay entre ellos es la que le da el origen y la conformación del propio régimen político. ¿Cuáles son los regímenes políticos que se pueden dar con base a estas instituciones? Tenemos el régimen político presidencial, que es como el que tenemos nosotros. Existe el régimen parlamentario, hay régimen de partido único, hay diversos tipos de regímenes. ¿Estamos de acuerdo? Estos son como que los más comunes. Entonces, las instituciones políticas pueden ser estudiadas desde dos puntos diversos. En el primero, vamos a decir que como parte del propio subsistema que es el régimen político. Pero hay otra óptica. La segunda óptica nos dicen que las instituciones son, un segundo por favor, las instituciones son entes políticos independientes que tienen determinado poder y propician la distribución del mismo. Por lo tanto, son elementos ajenos al régimen político. El régimen político tiene a veces que sentarse a trabajar con ellos. Y aquí la pregunta que yo les formulaba, ¿qué relaciones o qué relación tiene el régimen político y las instituciones?
Bueno, pues va a depender la postura que ustedes tomen, ¿no creen? Yo me inclino por la primer postura, que estas instituciones forman parte del subsistema del régimen político. Por lo tanto, las relaciones que se tengan son relaciones de interdependencia. La otra postura, en relación a que las instituciones no forman parte del subsistema, sino son elementos distintos, bueno, sus relaciones serán, pues parece ser como de negociación, ¿no creen? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué postura les gusta más? Les pregunto. Sí, es que todavía lo estoy digiriendo, por eso no contesto. Ok. ¿Y los demás? También. Ah, no, bueno. Lo bueno que Alejandro es abogado por todos, imagínense. ¿Tú qué piensas, Abimael? Estaba en las mismas que Alejandro, estaba volviendo a leer lo que dijo para ver más o menos. Ahora resulta que todos me van a salir reflexivos. ¿Y usted, Adriana? Bueno, pues es que si fuéramos impulsivos, a lo mejor nos equivocaríamos más, ¿no? Esa es una posibilidad. Y Adriana, ¿usted qué opina? Pues yo opinaría que, bueno, a mí me parece que es más la segunda, ¿no? Que son, las instituciones son independientes, pero ya se reúnen para alcanzar un mismo fin. Pero no podría darse ejemplo. Un factor real del poder, pues es el dinero, ¿no? Una institución, vamos a decir, económica, puede tener en varias ocasiones la misma finalidad que el Estado o que el régimen, pero en otras puede tener algo, pues, contrario al mismo, ¿no? ¿O qué piensa? Sí, exacto. O sea, bueno, al ser independientes, obviamente no van a ir por la misma línea que el régimen político. Simplemente van a tener un mismo fin y se van a acoplar a lograr los objetivos, un objetivo en común. ¿Pero cuál sería el mismo fin y el objetivo en común? Pues no sé. Fíjense que esto es muy interesante. Otro factor de poder. Los movimientos sociales. ¿Les parecen a ustedes que los movimientos sociales también constituyen factores reales de poder? Ayer vivimos un movimiento social. ¿Concuerdan conmigo? ¿Saben a qué me refiero? A las manifestaciones, marchas que se tuvieron por los movimientos, los diversos movimientos feministas de nuestro país. ¿A usted le parece que ahí existe una interrelación y que tienen un fin y objetivo común con el régimen político actual? Pues sí, ¿no? Porque, o sea, lo que se pretende es que se tenga una sana convivencia respetando los mismos derechos. Pero el régimen, eh, ¿a usted le parece que el régimen actual tiene alguna agenda referente a esto del movimiento feminista particularmente? No, por eso se están manifestando. Eso es lo que yo quiero que entendamos. A veces el factor real de poder pues genera presión. Pero aquí, ¿qué es lo que ocurre? ¿O cuál es mi postura? Mi postura es la primera. Tenemos una interrelación. Es decir, forman parte las instituciones, los movimientos sociales, del propio sistema. Y entendamos, un movimiento social como tal no es una institución política. Se puede llegar a convertir en una. Pero no es de facto, ¿no es así?
Mándeme. Pero lo es de facto. No, No, no lo no. existe. No, de facto no, tiene que ser reconocido por el propio régimen. Por eso, para mí, estamos en presencia de una autopoiesis. A mí no me parece que las instituciones surjan de la nada, pero es un tema que hay que analizar. Reitero, existen las dos posturas, por lo tanto, pues ustedes tomarán la postura que les parezca idónea. Reitero, pensemos el día de mañana que este movimiento se organice y voy a decir una locura a lo mejor, formen un partido feminista mexicano. ¿Podría darse? Como en su momento existió el Partido Socialista Mexicano. Sí, sí se puede. ¿Podría ser? Pues hasta que se le reconozca a la institución por parte de nuestro régimen, pues podrá sentarse a la mesa, porque mientras, pues no es más que un movimiento social digno de estudio, digno de respeto, pero necesitamos establecerle esta institucionalidad. Pero bueno, creo que ustedes han entendido que existe una relación entre el régimen político y las instituciones. ¿Queda claro? Sí, Nada más es ver dónde las vamos a estudiar. El propio autor, otra definición que nos dan de sistema político, perdón, de régimen político, nos la da Georges Bourdieu. En su obra Tratado de la Ciencia Política, define al régimen político como el conjunto de reglas, recetas o prácticas según las cuales en un país determinado, en un momento determinado, una sociedad es gobernada. ¿Podría escribir el nombre del autor en el chat, por favor? Sí, con todo gusto. Por otro lado, este mismo autor nos define qué debemos de entender por institución. Escribo el nombre. Y le decía, por institución, debemos entender que es el orden establecido o fundado que perdura en un medio social. Por lo tanto, es cada uno de los entes estatales y cada una de las materias principales del derecho. En este sentido, una institución comprende a todos los órganos del Estado. A los establecimientos y a los hechos sociales públicos, tales como pueden ser los tribunales, la economía, la familia,
el colegio y las costumbres. Denme un segundo, por favor. Perdón, ya estoy de regreso. Entonces, dense cuenta que para el sistema político, institución viene a ser... Dígame. Nada más si podría repetir que comprende, bueno, que la institución comprende y ya no supe qué más, me perdí. A ver, en este sentido, la institución comprende a todos los órganos del Estado, a los establecimientos, a los hechos sociales públicos, tales como son tribunales, la economía. Cuando me refiero a la economía hablo la moneda, la acuñación de moneda, todas estas cuestiones. La familia, el colegio y las costumbres. Sí, gracias. De nada, dense cuenta ustedes que todo esto es indispensable para el sistema político. Dígame, Esmeralda. Gracias, profesor. Bueno, en este sentido, ¿instituciones es sinónimo de gobierno o no? No. O sea, el gobierno entendido como el conjunto de instituciones que encabezan al Estado, ¿no? Ok, pero sería ya, vamos, tendríamos que dividir. Hay instituciones, como vengo platicando, como es la familia, la costumbre, que no forman parte del gobierno. Ahí tendríamos que hablar de instituciones políticas. Y aquí veamos la definición de una institución política. Primero vimos instituciones en general. Ahora, una institución política. La institución política es aquella que se refiere al poder, a su organización, devolución, a su ejercicio y a su legitimidad. Por lo tanto, entendamos que un régimen político va a establecer el marco institucional en el cual va a actuar válidamente. Y así pensemos nosotros, cuando hablamos de que, nuevamente, ¿los partidos políticos serán una institución política? ¿Qué piensan? ¿Qué preguntó? Que si los partidos políticos constituyen una institución política. Sí. Exacto. ¿Por qué? Pues porque se refieren a la organización, a la forma de acceder al poder. Lo mismo ocurre con el Instituto Nacional Electoral. Es otra institución política. Entonces, hay que entender que desde este punto de vista, todo régimen político encuentra el fenómeno esencial en la autoridad del poder público. Y por lo tanto existe la distinción entre gobernado y gobernante. Y se instituyen estas figuras de la autoridad.
Por lo tanto, todo régimen político surge para dar respuesta a los problemas básicos en la organización social. ¿Cuáles son estos problemas básicos? El primero es la autoridad de los gobernantes y la obediencia de los ciudadanos. Y este es un tema que puede tener respuestas filosóficas, deontológicas, morales, pragmáticas. ¿Están de acuerdo? Y nos hace preguntarnos, y quiero que ustedes también se pregunten esto. Traten de darme una respuesta de esto. ¿Cuáles son los fundamentos del poder político que definen las bases ideológicas de un régimen? Esta pregunta, si nos la hacemos en la actualidad, pues creo que nos podría ser muy clarificadora, ¿no piensan ustedes? O por lo menos reflexiva. ¿Cuáles serán las bases ideológicas de un régimen, de cualquier régimen? Siguiente problema. El siguiente problema que tiene que dar respuesta el régimen político es a la elección de los gobernantes. Aquí hay que preguntarse cómo designan los individuos o cómo elegimos a los individuos que recibirán la carga del poder para gobernar un estado. En teoría política, este poder se considera una carga, no un privilegio. Porque están de acuerdo conmigo que llevar las riendas de un régimen político es algo complicado, ¿no? Creo que no se lo deseamos ni a nuestro peor enemigo, ¿o cómo ven? No, ahorita antes del desayuno ya le arreglo 2 años. Sí, eso es lo que piensan antes de que tengan que llevar sobre sus hombros todo el problema. Fox decía que el problema de Chiapas se arreglaba en 15 minutos. Y así, todos, antes de ser quien tiene la carga de gobernar, dicen que esto es sencillo. Pero, pues, tenemos que preguntarnos en el régimen político cómo se designan. Y así veremos que hablaremos de reelección, no reelección, voto directo, democracia plena, semiplena, sustancial, representativa, bla, 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 bla. ¿Estamos? El siguiente problema es el problema relativo a la estructura de los gobernantes. Este problema nos hace preguntarnos cuál es el contexto de cada órgano gubernamental y cuáles son sus relaciones con el resto. Y el último problema es el relativo a la limitación de los gobernantes. ¿Cuánto poder le vamos a dar a nuestro gobernante? ¿Lo vamos a limitar o no lo vamos a limitar? ¿Qué puede hacer? ¿Hasta dónde puede intervenir? ¿Mis derechos están por encima de lo que quiera el gobierno en turno? Etcétera, etcétera, etcétera. Dense cuenta que este problema es un problema toral y de difícil respuesta. Y vigente. Siempre. Ese problema, los 4 están más que vigentes. Siempre. En todo régimen político. Entonces, todas estas
circunstancias nos llevan a preguntarnos cuáles son los procedimientos técnicos para asegurar el respeto de la limitación al poder. Y vean ustedes cómo el poder se autorregula. En los estados que tienen estados democráticos o estados constitucionales de derecho, parece ser que el poder se va regulando. Ayer ustedes escucharon que se está haciendo una especie de tercer facción en la Cámara de Senadores, que no son de los que están con Obrador ni los que están contra Obrador, sino son 5 senadores que se llaman ellos Grupo Plural. La comisión del Grupo Plural, ¿no? Sí, sí, sí. Y que quieren que se les reconozca como grupo parlamentario. Bueno, pues esto nos dirán ustedes, ay, ¿qué nos importa? Pero creo que es importante en un Congreso tan dividido como tenemos hoy en día, ¿no? Y entonces esto, en un buen romance, en una democracia fuerte, es normal. ¿Estamos de acuerdo? Pero dense cuenta entonces cómo estamos hablando de todas estas circunstancias. Al respecto, quiero que me ayuden leyendo nuevamente a Platón. ¿Se acuerdan que a Platón lo tuvimos que leer con la alegoría de la caverna? Ahora quiero que me ayuden con otra obra que es indispensable. Bueno, no sé si obras es correcto decirlo, relato o diálogo. ¿La de la carroza? ¿De qué? De él, no. Lo que quiero que leamos es el Critón. ¿Alguno de ustedes sabe de qué trata el Critón? ¿De Platón? Ninguno. Bueno, el Critón es un debate, un diálogo. Ya saben que Platón, pues, sus enseñanzas son dialogadas, que sostiene Sócrates en la víspera de su ejecución por cicuta, donde su discípulo Critón le dice: ya tengo todo arreglado, he sobornado al custodio, huyamos, maestro. Y Sócrates realiza una disertación del por qué hay que respetar este acto de poder, aunque nos parezca injusto. Quiero que por favor lo lean. Dígame. ¿Me hablas, Israel? No. Quiero que por favor lean. Este es un texto de 13 páginas, no es largo. Y si alguien lo encuentra en internet, quiero que chequen la edición o la traducción de la editorial Gredos. No sé si está en PDF. El que les mandé ya ven que era en PDF y era editorial Gredos. Esta editorial es una editorial que invierte mucho en sus traducciones, hace muy buenas traducciones, utiliza notas a pie de páginas que van aclarando todo el texto y
y creo que ayudan a entender mejor estas lecturas clásicas. De Editorial Gredo, no sé si ustedes todavía pasan por los puestos de revistas, de los puestos de periódicos, ¿sí? ¿Todavía acuden a alguno o ya quedó en la prehistoria? Siguen vivos todavía. Todavía siguen vivos. Ellos sacan cada 15 días diversas colecciones. En los puestos de periódicos ustedes las pueden conseguir, no sé si alcanzan a ver. Sí, la colección de Gredos fue muy buena. Pues sigue siendo, porque siguen, cada 15 días van sacando cosas. Ujú. Ujú. Yo ya no he visto de Gredos, no. Una vez vi una de las comedias de, ¿cómo se llama este señor? No me acuerdo, pero estaban muy baratas y cuando regresé ya no estaban. Bueno, en rigor de verdad son obras baratas. Por ejemplo, este tomo de Platón a mí me costó 160 pesos. ¿Qué son? ¿3 caguamas? ¿O más? 4. 6. 6 caguamitas, ahí está. Eso se lo echan una buena tarde de viernes sin problema a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, son obras, yo por ejemplo compré toda la obra, los discursos de Cicerón, los discursos de Demóstenes, y te los van sacando cada 15 días. Ahorita no recuerdo cuál colección está en boga, pero si les interesa el tema, es una edición, una editorial que vale mucho la pena. Si lo encuentran en esta edición, pueden invertir su dinero con toda confianza, o en la edición de nuestra universidad. Ya ven que nuestra universidad tiene una colección que se llama Biblioteca Scriptum Griego. Esa también son traducciones estupendas, con estudios preliminares muy buenos, maravillosos, y vale la pena que ustedes hagan la inversión en dichas obras. También son baratas las de nuestra universidad y son ediciones muy cuidadas. Entonces, déjenme busco si encuentro la obra de acceso libre en internet para compartirla, si alguno de ustedes la encuentra, y si no, pues me comentan y ya trato de mandarles pues fotografías de lo que tengo yo aquí en mi libro. ¿Sí queda claro? Muy bien. Entonces, pasemos a lo siguiente. ¿Cuáles son las formas? Bueno, antes de pasar, ¿ha quedado claro las relaciones entre instituciones y regímenes políticos? Perfecto. Ahora, hay que entender cómo se relaciona la institución, el régimen y el sistema. Y por lo tanto, partamos de lo siguiente. Una institución es un conjunto de reglas principalmente de derecho. Hay ocasiones que pueden haber instituciones de reglas sociales, como lo es una costumbre, pero para efectos políticos, situémonos en estas reglas de derecho. Estas reglas de derecho son relativas a un mismo objeto, a unas mismas funciones y constituyen un todo ordenado. Por lo tanto, las instituciones no solo son formas o estructuras,
sino que ellas son también representaciones colectivas y constituyen un elemento esencial para la eficacia del régimen político. Mientras mayor eficacia tenga el régimen político, mayor será la legitimidad del régimen con el sistema político. Y por lo tanto, esta legitimidad es el fundamento de la existencia del sistema político. Profe, ¿podría repetir lo último, por favor? Sí, que la legitimidad es el fundamento de la existencia del sistema político. ¿Qué debemos de entender por legitimidad? La eficacia que encuentra la sociedad con el régimen político. Y esto produce legitimidad del sistema político. ¿Sí se dan cuenta cómo están relacionados uno con otro? Y por lo tanto, dime, Jorge. Disculpe, ¿me puede repetir el título que era la relación de la institución, el régimen y qué más? Y el sistema político. Gracias. Por lo tanto, hay que entender que la legitimidad le otorga el sustento o el fundamento al sistema político. Y así tenemos situaciones interesantes que nos llevan, en primer lugar, a preguntarnos, ¿qué es una institución? ¿Están de acuerdo? Anoten estas preguntas, no vaya a ser que se me ocurra planteárselas en el examen. Primero tenemos que preguntarnos qué es una institución. Bueno, ¿qué es una institución política? Después hay que preguntarse qué relación existe entre la institución política y las organizaciones sociales. ¿Qué piensas tú, Ismael? ¿Es lo mismo una institución política que una organización social? No, creo que no. ¿En qué basarías tú la diferencia? Ahorita te doy la palabra, Alejandro. Pues, ¿qué será? Pues las instituciones políticas son, como usted dijo, parte del subsistema que es el régimen político, ¿no? Entonces, pues las organizaciones sociales no son precisamente lo mismo. O sea, puede ser cualquier otra cosa que no sea parte del sistema del régimen político. Ok, a ver, Alejandro, te escucho. Eh, eh, Teníamos más o menos esa discusión un poco más temprano, cuando hablábamos sobre, bueno, usted nos preguntaba si era posible que de los diversos movimientos corrientes feministas surgiera un partido feminista mexicano. Yo creo que la diferencia principal sería la institucionalización, o sea, el reconocimiento del propio sistema. Hay muchas organizaciones sociales, hay multitud de organizaciones sociales en todos los países, sin embargo, no cuentan como instituciones
hasta que se da este proceso, precisamente, valga la redundancia, de institucionalización, el momento en el que entran de lleno como actores verdaderamente políticos reconocidos por el sistema. Ok, y para ello necesitan pues, someterse a las reglas que cada régimen imponga, cada sistema político. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo, en nuestro país constituir un partido político requiere determinadas normas que ya veremos en su momento. Muy bien. Entonces me parece que sí, que tenemos que establecer que no es lo mismo, pero pues no, pregúntense entonces ustedes qué relación existe entre una y otra. A mí me parece, siguiendo la explicación que nos da Alejandro, que la organización social es el presupuesto para la institución política. Sí, yo diría que es un preámbulo precisamente, pero también me pongo a pensar si es necesario que exista como organización social antes de ser institucionalizada, porque pienso que el sistema político también puede fundar sus propias instituciones sin que haya un precedente. Creo, es solamente una Pero, opinión. pero ¿cuál sería el ejemplo, Ale? No sé, por eso solamente fue como hablar sobre una posibilidad, plantear la posibilidad y llegar a... Porque estoy tratando yo, que lo planteas, utilizando esta mayéustica ya muy socrática que estamos teniendo nosotros, me surge la duda, al igual que a ti. Yo estoy tratando de dar algún ejemplo, ¿no? Pero voy a ver si se me ocurre algo en lo que sigue. Claro, mientras tanto, podemos quedarnos con que es un preámbulo para la institucionalización, el que exista como organización social. Claro, claro. Yo Quieren, estoy hasta ahí, que es un presupuesto, un preámbulo, la organización social de la institución. Muy bien. A ver, no sé si esto puede ser una institución política. Se va a establecer un organismo de nuestra Guardia Nacional para ir a recuperar todos los tesoros prehispánicos que nos han robado. ¿Existe algún reclamo social al respecto? creo que sí lo ha habido, pero ha sido latente, no ha sido como organización, ha sido como una Lucha de algunos, ¿no? sí, exactamente, y no organizados necesariamente. A lo Pero mejor ahí podría ser. No sé. pienso tanto en órganos del Estado como el Banco del Bienestar, podría ser una institución que no es sin un precedente de organización. Pero el tema es que nada más prácticamente se le cambió el nombre porque sigue cumpliendo las mismas funciones que el Banco Nacional, ¿qué era? Bansefi. Bansefi. O sea, en esencia no cambia mucho y me parece a mí que atiende precisamente a dar algún apoyo más accesible fuera de la institución financiera tradicional, privada, que pues su objetivo es el lucro. Se entiende que Bueno, Bansefi no debe de ir hacia allá, o el Banco del Bienestar. No sé, bueno, habría que analizar. pero entonces podría, tomando esta línea de ideas, podría establecer un sistema político determinado, la institución, más bien una institución que no tenga precedentes, sencillamente porque ahora es mi régimen y yo creo que esto hace falta, aunque no haya un antecedente como organización social. Creo que podría ser, o sea, no tengo un ejemplo, pero creo que existe dentro de las posibilidades. Pero precisamente para ello entremos a la tipología del régimen político. Hay dos tipos de regímenes políticos. El primero es el régimen político pluralista o democrático, y los segundos son los regímenes unitarios o autocráticos. Creo que el caso que tú señalas tiene cabida en el segundo. Sí, En el autocrático. Esto se hace así porque yo lo digo, punto. Que son el ejemplo de algunas de las instituciones que hemos platicado. A mí me parece que esas instituciones carecerían de legitimidad.
y por lo tanto, al no tener fundamento, se irían por el caño. Definamos estos regímenes. El régimen pluralista tiene su base en la lucha, en que la lucha política se desarrolla a la luz pública y libremente. Actúan generalmente mínimo 2 partidos y máximo todos los que quieran. La lucha política será pública, abierta y en un plano de igualdad. Por otro lado, los regímenes autoritarios o unitarios responden a que no hay una lucha política, al menos oficialmente, pública. Sino que el régimen está basado en la figura unitaria unitaria y personal de un representante, como lo puede ser el príncipe, el rey, el Führer, el duce o un dictador. ¿Estamos? No puede ser discutido, no hay discusión pública. Y esta persona representa un poder supremo fuera del campo de la lucha política. ¿Sí queda claro? Entonces, estos serán los 2 grandes regímenes políticos que vamos a tener. De ahí se pueden subdividir en múltiples, dependiendo del autor que leamos, pero con estos 2 que entendamos, me parece que es más que suficiente para poder avanzar a nuestro siguiente tema. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Muy bien. Piensen ustedes entonces las siguientes preguntas. En primer lugar, cuestiónense cómo se desarrolla la lucha política en un régimen pluralista. Y lo mismo, ¿cómo puede surgir o desarrollarse la lucha política en un régimen autoritario? Y esto nos va a permitir entrar al siguiente tema, que son los sistemas políticos. Muy bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Perfecto. No, Entonces, nos vemos la próxima semana, el próximo viernes, para continuar con el tema de los sistemas políticos. Aquí, hagamos una, lectura previa. Yo sé que les estoy dejando bastante material, pero para el régimen o cuando estudiemos el sistema fascista, el fascismo, es necesario leer, o por lo menos el libro que a mí me ha servido para entender este sistema, porque hay poca literatura. Vamos a leer un libro que se llama Contra el fascismo, de Umberto Eco. A él que le tocó vivirlo de primera mano. Obviamente se refiere al fascismo italiano. ¿Estamos? Disculpe, no escuché el nombre. Se trabó. El nombre se llama Contra el fascismo de Umberto Eco. Yo se los mando al chat. Yo se los mando. Es un libro igual muy pequeñito. Lo leen en 1 hora máximo. ¿Sale? Entonces, se los mando. Bueno,
pues les agradezco a todos y a todas su atención. Nos vemos por acá el día viernes. Gracias, hasta luego. Nos vemos, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, hasta luego.